Aquí estamos, amados hermanos, y quiero compartirle algo que hace tiempo quería saber la fuente. Ustedes ya están viendo mi pantalla, ya espero. Sí, Sí, sí se ve, sí es Luis. Ya. Bueno, él dijo algo que debido a Mateo 24, versículo 34 y otros versículos, él dice algo así. Está tomado de uno de sus ensayos. Este ensayo es La última noche del mundo y otros ensayos. De ahí lo toma. Y dice, digan lo que quieran, nos dirán, las creencias apocalípticas de los primeros cristianos han demostrado ser falsas. El Nuevo Testamento deja claro que todos esperaban la segunda venida durante su vida. Y peor aún, tenían una razón, una que les resultará muy vergonzosa. Su maestro se lo había dicho. Él lo compartió e incluso creó su engaño. Dijo con estas palabras, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y se equivocó. Claramente no sabía más que nadie sobre el fin del mundo. Eso es lo que dicen que está escrito ahí. Yo no tengo el libro, pero ahí está. Si alguno quiere comprobar, La última noche del mundo y otros ensayos. Termina diciendo, es ciertamente el versículo más embarazoso de la Biblia. ¿Ya? Y después buscando una fuente, buscando más información, lo tomé de acá, ¿ya? Algo así como detrás de los evangelios, algo así, parece que es la página en español, ¿ya? Y dice, allí descubrimos que Lewis criticaba, o Lewis, no sé cómo se dice, criticaba los intentos de reconstruir a partir de los evangelios una figura distinta a la de la creencia histórica ortodoxa. Sin embargo, en al menos un aspecto, Lewis estaba de acuerdo con los críticos, como observan muchos eruditos de su tiempo y todavía hoy. Jesús y la iglesia primitiva creían que el reino de Dios llegaría dentro de una generación. Y se equivocaron. Han pasado 2000 años y seguimos esperando. C.S. Lewis llega incluso al punto de llamar a Mateo 24:34, un versículo acerca del cumplimiento de todas estas cosas en una generación, el versículo más embarazoso de la Biblia. Algunos admiradores modernos de Lewis, particularmente los evangélicos, pueden sorprenderse de que Lewis admita el error de Jesús en este punto y el error de las Escrituras. Sin embargo, aunque Lewis consideraba que las Escrituras tenían, en cierto sentido, autoridad, tenía claro que no todas las partes de ellas eran la palabra de Dios en el mismo sentido. En este sentido, las opiniones de Lewis sobre las Escrituras eran quizás más afines a la neortodoxia que al evangelicalismo contemporáneo. ¿Cómo resuelve entonces Lewis la tensión de las expectativas fallidas? Señala dos cosas. Primero, que Jesús se equivocó de una manera extrañamente tranquilizadora, precisamente en el punto en que confiesa su ignorancia. Como él mismo dice, de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera el Hijo ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Lo toma de Mateo 24:34. En segundo lugar, en una aplicación del principio histórico de la vergüenza, la confesión de la ignorancia de Jesús en los evangelios puede tomarse como un indicador, fíjense lo que dice, puede tomarse como un indicador de su fiabilidad. Parece entonces que Lewis pudo convivir con un Cristo y una Biblia falibles. Tal es el tipo de cosas que podríamos esperar del misterio de la encarnación. Aquí está Lewis sobre el Jesús apocalíptico. Pero aún hay algo peor por venir. Digan lo que quieran, nos dirán. Este son palabras o escritos de Lewis, de C.S. Lewis. Pero aún hay algo peor por venir. Digan lo que quieran, nos dirán. Las creencias apocalípticas de los primeros cristianos han demostrado ser falsas. El Nuevo Testamento deja claro que todos esperaban la segunda venida durante su vida. Y peor aún,
tenían una razón, una que les resultará muy vergonzosa. Su maestro se lo había dicho. Él compartió e incluso creó su engaño. Dijo con estas palabras, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Y se equivocó. Claramente él no sabía más que nadie sobre el fin del mundo. No sabía más que nadie sobre el fin del mundo. Sin duda, es el versículo más embarazoso de la Biblia. Sin embargo, qué provocativo resulta también que a las 14 palabras se lea la declaración, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La única manifestación de error y la única confesión de ignorancia se dan la una junto a la otra. No debemos dudar de que así se manifestaban en boca del propio Jesús y no simplemente las expresó así el reportero. A menos que el reportero hubiera sido completamente honesto, jamás habría registrado la confesión de ignorancia. No habría tenido ningún motivo para hacerlo salvo el deseo de decir toda la verdad. Y a menos que los copistas posteriores hubieran sido igualmente honestos, jamás habrían conservado la predicción, aparentemente errónea, sobre esta generación, después que el paso del tiempo hubiera demostrado el aparente error. Este pasaje, Marcos 13:30 al 32, y el clamor, ¿por qué me has, por qué me has, por qué me has abandonado? Marcos 15:34, en conjunto constituyen la prueba más contundente de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Los evangelistas poseen la primera gran característica de los testigos honestos. Mencionan hechos que, a primera vista, perjudican su argumento principal. Los hechos, entonces, son estos: que Jesús se declaró, en cierto sentido, ignorante y en un instante demostró que realmente lo era. Creer en la encarnación, creer que Él es Dios, dificulta comprender cómo pudo ser ignorante, pero también confirma que si dijo que podía ser ignorante, entonces realmente podría serlo, pues un Dios que puede ser ignorante es menos desconcertante que un Dios que falsamente profesa su ignorancia. La respuesta de los teólogos es que el Dios hombre era omnisciente como Dios e ignorante como hombre. Esto, sin duda, es cierto, aunque inimaginable. Tampoco es imaginable la inconsciencia de Cristo en el sueño, ni el crepúsculo de la razón en su infancia, menos aún su vida meramente orgánica en el vientre de su madre. Pero las ciencias físicas, al igual que la teología, proponen a nuestra creencia mucho que es inimaginable. Una generación que ha aceptado la curvatura del espacio no tiene por qué sorprenderse ante la imposibilidad de imaginar la conciencia de un Dios encarnado. En esa conciencia, lo temporal y lo atemporal se unían. Creo que podemos aceptar el misterio en ese punto. Y ahí está la fuente del escritor de esta página. ¿Ya? Ahí está la fuente donde él lo toma. Reflexiones sobre los salmos. ¿Ya? Y La última noche del mundo y otros ensayos. ¿Ya? Esto está en una página en inglés que yo la traduje con el Translator. ¿Ya? El Translator de Google. Espero que esté clara la traducción. ¿Sí? De todas maneras, queda claro. Yo lo había escuchado de muchos antes, pero quería ver la fuente y ahí está. Entonces, La última noche del mundo y otros ensayos. Entonces, no sé, pues me gustaría que piensan de esto, porque ciertamente dicen que C.S. Lewis era creyente. Sí, dicen que era ateo y después se convirtió. Eso es lo que tengo entendido. ¿Qué les parece alguna de las declaraciones que él hace? No sé qué les llamó la atención de las declaraciones que hizo él con respecto a lo que el Señor Jesús dijo. Adelante, Andrew o Hola a Juan. todos. Hola. Sí, yo creo que
Yo leí bastante también y también leí el ensayo que está disponible al menos. Porque yo se lo escuché a usted, me acuerdo, una vez que estábamos en su casa, Sí, que me lo dijo. Hace rato fue. Sí, sí, esto fue hace, debe haber sido más de un año quizás. sí, hace tiempo. Y, y yo lo busqué, me acuerdo, porque me inquietaba el hecho de decir, pero ¿cómo si este viejito hizo hasta películas para niños para que, hablando del Señor y todo? Y yo al menos personalmente llegué a la conclusión de que él no, o sea, él es creyente, pero en esas declaraciones, al menos cuando yo las busqué y las leí, él estaba siendo como súper honesto en lo que le inquietaba. Y recuerdo que él decía algo así como que eh, él quería ser lo más honesto posible para intelectualmente, porque habían cosas que bajo lo que él creía no le cuadraban. Entonces, yo poniéndome en su lugar dije, oye, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho cosas de repente de Dios o hemos actuado en contra de Dios, en contra de lo que creemos y hemos sido deshonestos intelectualmente también? Y él, yo creo que estaba siendo sincero cuando dijo, oye, ¿sabes qué? No, no creo que, o sea, creo que puede haber sido que se haya equivocado, no sé. Sí, El hecho es que él estaba siendo honesto según lo que yo logré entender al menos, como que él estaba tratando de sincerarse y dejarlo escrito todas aquellas preguntas que le intrigaban y todas aquellas cosas que le intrigaban acerca del Señor. claro, Pero no sé si diría derechamente que no es creyente, pero sí que de repente yo digo, yo también muchas veces he cuestionado a Dios y he dicho, oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Y uno se hace preguntas. Y pero las mías no quedan escritas, no, no está en el escrutinio público de otro, pero él en este caso lo dejó plasmado y no es con el ánimo de defenderlo, sino con el ánimo de decir que efectivamente puede existir hermanos que siendo creyentes también cuestionen ciertas cosas. Ahora lo que me preocuparía, a mí al menos personalmente de esto, es que lo que nuestro, aquí C.S. Lewis estamos leyendo, nosotros realmente después lo creyéramos como tal y dijéramos y viviéramos en una vida donde digamos que, oye, la Biblia es falible, el Señor Jesucristo realmente es un mentiroso, etcétera. Pero si son planteamientos como él los daba o los escribió o preguntas que se hizo, no le veo problema al hecho de cuestionar o al hecho de preguntarnos cómo encaja esto o cómo encaja esto otro, etcétera. Pero sí le encuentro sentido también, respondiendo también a su pregunta, sentido a que bajo la lupa que él lo mira, que es el dispensacionalismo, diga efectivamente que mintió, porque si un dispensacionalista lee la escritura en ese sentido y la literalidad con la que estamos entendiendo nosotros la escritura de que tuvo que ser en esa época, en ese siglo, en esa generación, entonces claro que podríamos llegar a decir, oye, claro, el Señor mintió, pero como ahora estamos descubriendo que el Señor no mintió, sino que vino efectivamente, entonces de nuestra mente debería despejarse toda duda en el hecho de decir, oye, lo que el Señor dijo no lo quiso decir de esa manera o no implica necesariamente lo que él quiso decir, porque hay algunos que eso dicen, oye, él dijo esta generación, pero no quiso decir lo que dijo prácticamente, llegan a concluir. Pero en ese sentido yo estoy de acuerdo con el hecho de cuestionarnos las cosas, pero ha sido enriquecedor al menos para mí los estudios que hemos hecho por lo mismo, porque al pararnos en el dispensacionalismo y decir, oye, esa línea está tan errada que uno efectivamente puede llegar a decir, oye, si el dispensacionalismo es cierto, entonces el Señor le mintió a ellos al decirle que iba a venir en su época porque nunca vino, po. Entonces, claro que se levantarían dudas, pero como ya lo hemos visto y para no redundar, muy, muy buenos los estudios porque nos llevan a posicionar que Cristo dijo que venía y vino y cumplió en esa generación lo que dijo que iba a cumplir. Eso. gracias, 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 Andrew. ¿Quién tiene alguna otra opinión, comentario? Yo, Adelante, Sonia, a ver. a mí me dolió, Mm, me dolió lo que escuché. mm, Decir que Jesús es falible, o sea,
No sé, no es lo mismo que lo haya escrito yo, el alcance no es el mismo. Él era una persona que entendía, o sea, yo de una u otra forma eh, hubiese tratado de buscar la explicación, pero no en desmedro de la persona de Jesús. O- No sé si me explico, Sí, pero por supuesto. lo encontré fuerte, Sí, fuerte, sí. eso. Bueno, para los que llegan, aprovecho de saludarles, Elías, hola, y Gladys, bendiciones. Acabo de leer el párrafo, el extracto, un pequeño extracto del libro de C.S. Lewis. A ver, lo voy a poner de nuevo para que lo vean, algunos que no lo han visto. ¿Ya? Ahí está, espero que lo puedan ver. Ese es, está tomado de La última noche del mundo y otros ensayos. ¿Ya? Y después leí una página, hay muchas páginas con respecto a esto mismo, pero yo escogí esta, ¿ya? Que pareciera ser que es de una persona que pareciera ser que tiene una opinión parecida a la de Lewis, me parece, o algo así, ¿ya? Pero de todas maneras lo que interesa es el escrito de Lewis y de qué provecho podemos sacar nosotros, qué cosas, qué conclusiones podemos estar sacando, ¿ya? Por lo menos a mí me parece que algunas de las cosas interesantes a la luz de los estudios que estamos llevando a cabo, ¿ya? Él, él dice algo acá interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sonia, igual es fuerte para uno escucharlo, y más todavía de alguien que se dice que es creyente, independiente de que uno diga eso no es salvo porque no le cabe a uno saber si es o no, ¿ya? Son las palabras las que uno, los dichos son los que uno analiza y son los que llegan, ¿ya? El- de las cosas que dice él, a ver, aquí, esta parte me llama la atención, fíjense, él dice... Allí descubrimos que Lewis criticaba los intentos de reconstruir, a partir de los evangelios, una figura distinta a la de la creencia histórica ortodoxa. Sin embargo, en al menos un aspecto, Lewis estaba de acuerdo con los críticos. Fíjense lo que dice ahí. Él estaba de acuerdo con los críticos, ¿ya? Como observan muchos eruditos de su tiempo y todavía hoy. Jesús y la iglesia primitiva creían que el reino de Dios llegaría dentro de una generación. Esos son los eruditos de su tiempo, ¿ya? Lo que decía, Jesús y la iglesia primitiva creían que el reino de Dios llegaría dentro de esa generación. Eso me parece interesante, lo que él dice, ¿ya? Claro, y después dice se equivocaron porque han pasado 2000 años, pero es interesante que él, que es un escritor que obviamente sabe mucho más que nosotros de reglas de la correcta interpretación, entonces, claro, él al leer no pasará a esta generación, entonces, obvio, él entiende lo que cualquiera que se ocupa de la relevancia de la audiencia y se ocupa de los tiempos, ¿ya? Entonces, deduce y le queda claro que el Señor dijo que iba en esa generación. Entonces, eso me llama la atención a mí porque creo que es correcto. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo y en lo que nos choca es que diga que el Señor se equivocó. En vez de decir, oye, si Él no se equivoca, si Él, entonces, ¿por qué no lo entiendo bien? ¿Por qué dijo eso y yo entiendo que se equivoca? ¿Por qué? Entonces, uno debería cuestionarse y no eh, ponerlo en el Dios que para él viene a ser falible. En el Dios, bueno, por un lado Dios es infalible, pero el hombre, y ahí hace una confusión en cuanto a la misma persona del Señor. Eso sería otro punto, ¿eh? Pero el tema es que se equivocó y después muestra la ignorancia, versículos más adelante, porque dice que lo sabe solo el Padre. Entonces él dice, y ahí reconoce que no sabía, reconoce su ignorancia. Y eso mismo hace entonces que él tenga mayor confianza en la Biblia, porque aunque él se equivocó y también los apóstoles que le creyeron a él y enseñaron lo mismo, se equivocaron y quedó escrito,
y ninguno después cambió la escritura, sino que siguió pasándose de mano en mano, de escrito en escrito, hasta nuestros días, y que entonces él diga, eso a mí me da confianza en las escrituras porque no cambiaron, aunque se equivocaron, no cambiaron. Entonces hace un pensamiento así medio, según mi comprensión de lo que acabo de leer, ¿no? Entonces es raro, es raro. Pero lo que quiero destacar es que él entiende que lo que el Señor dijo, yo creo que él lo entendió bien. Lo que pasa es que él no lo interpretó correctamente porque no se adecuó al lenguaje bíblico. Y como decía Andrés, con lentes que le prestaron para que leyera la Biblia, unos lentes ya sea de corte dispensacional o futurista, cualquiera de las líneas futuristas. Eso me parece a mí, ¿ya? Pero lo que destaco y es lo que quería traer a colación es que inconversos que leen las escrituras y creyentes que toman atención a cómo se debe entender cualquier texto, entonces llegan a la conclusión de que lo que dijo el Señor era para esa generación, ¿no? Eso es lo que quería traer a colación, porque nos ayuda para que cuando escuchemos argumentos como este, y he escuchado debates yo donde hay ateos prominentes, escritores prolíficos, ¿ya? Que tienen debates con creyentes del preterismo pleno, especialmente. Entonces, los hermanos preteristas que creen que el Señor no mintió y que cumplió lo que dijo, entonces les tienen que enseñar a ellos lo que la Biblia dice. Y es por eso que lo traje a colación para que nosotros nos demos cuenta que si alguna vez nos toca eh, enfrentar o conversar o dar razón de por qué creemos que el Señor ya vino, eh, entendamos la mente de cómo piensan otras personas porque no conocen el lenguaje de las Escrituras. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es procurar entender que el lenguaje bíblico no es el mismo lenguaje que nosotros manejamos en lo cotidiano, ¿ya? Es verdad que entre los creyentes se parece un poco más por todo lo que hemos ido aprendiendo en las escrituras, pero el lenguaje del siglo XXI no es lo mismo que del siglo primero. La figura de dicción, cómo eran los hebreos, su idiosincrasia, cómo pensaban ellos, cómo se daban a conocer, cómo predicaban los profetas, las revelaciones del Señor a los suyos, todo eso, las figuras que habían, nosotros si no estuvieran las escrituras no sabríamos, no las podríamos interpretar siquiera, pero como están allí, entonces eso nos ayuda y la interpretación que deja el Señor y los apóstoles entonces nos han ayudado mucho a entender que con razón es fácil equivocarse y como uno no lo entiende, entonces le da distintas interpretaciones. Una de las interpretaciones que yo le he escuchado a preteristas parciales, no totales, preteristas parciales, es que eso era juicio para la nación de Israel el 70, pero hay un juicio futuro, hay una segunda venida futura, y ahí lo parcelan. Entonces, ahí se ve una venida en el año 70 y una vida todavía futura, y esos son los que mayormente los preteristas parciales que creen que el Señor no mintió, y en eso son categóricos, no mintió, hay que entenderlo en un contexto de juicio, ¿ya? Pero como también el Señor dijo que iba a venir en juicio, iba a venir su reino, iba a venir con los ángeles, entonces ahí se complica, ahí se les complica a un preterista parcial, porque tiene que tirar eso para el final, para un futuro nuestro, ¿ya? Ok, quería dejarle eso en mente y si no hay otro comentario, quiero seguir entonces con los textos que todavía están pendientes, ¿ya? Si no hay otro comentario, voy a ir a mi Biblia. Ok, aquí estamos en lo que realmente nos interesa porque aquí está nuestro alimento. El martes quedamos en primera Timoteo 4:8. Aquí estamos en Timoteo, ¿ya? Donde habla de que algunos apostatarán de la fe. Y vimos acá, primera Timoteo 4:8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. A ver, yo creo que ya muchos ya saben
¿Cómo debería haberse traducido aquí? Porque las Biblias literales lo traducen, perdón, de mejor manera. A ver, ¿se acuerdan? La palabra del griego aquí que debiera traducirse. Aquí cuando dice, pues tiene promesa de la vida presente, y recordemos Pablo escribiéndole a Timoteo, en su época, vida presente, época de ellos, y dice, y de la venidera. Entonces la palabra venidera, ahí, fíjense cuál es. Otra vez, melo, Melo. Eso. estar a punto de, ¿ya? Entonces, cuando leemos aquí, pues tiene promesa de la vida presente y de la que está a punto de ser. Así, y de la que está a punto de ser. ¿Se fijan? Se traduce venidera y entonces aquí queda como un poco ambiguo. Pero cuando se lee, según el erudito del griego, según la gente que entiende el griego, entonces nos enseñan que la palabra melo, y ya lo hemos visto en muchos versículos, que habla de la urgencia, de la inminencia, que está a punto de. Entonces, aquí, clarísimo. Otro versículo, adelante, Andrew. Tengo una Antes de seguir consulta. al otro, adelante. Tengo una consulta de eso. La palabra esa, ¿tiene alguna relación en el Antiguo Testamento? ¿Hay alguna palabra que se le asemeje del griego en el Antiguo Testamento que hable de eso mismo, de inminencia, de esto de venidera? Solo para saber. Entiendo que los que conocen la Septuaginta del griego, habría que hacer el estudio para verlo en el griego, porque tú sabes que esto es griego y el antiguo pacto fue escrito en hebreo mayormente, la gran mayoría. Entonces, lo que es la Septuaginta, lo que yo he escuchado, que también hay palabras que se ocupan, pero habría que revisarlo. Yo no lo he hecho, ¿ya? No lo he hecho. Que habría que revisar la Septuaginta y ver algunos pasajes ahí, revisar la palabra esta. Ah, ya vale, perfecto. ¿Ya? Gracias, tío. Ok. Seguimos. Otro, otro versículo, ¿ya? En 1 Timoteo 6:14. Fíjense lo que dice, un poquito antes. A ver ahí. El 12 voy a leer, pero vamos a llegar al 14, ¿eh? Que es el versículo que nos interesa y ya sabemos que estamos sobrevolando versículos que nos hablan de la inminencia para el tiempo apostólico. Pablo a Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan ahí? Dice, hasta la aparición. Y le está diciendo que guarde el mandamiento sin mácula sin mácula ni reprensión hasta la aparición. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo? Y estas son las cosas que uno piensa ahora. Pablo le escribe a Timoteo y dice, oye, Pablo le está diciendo a Timoteo que en su tiempo iba a aparecer el Señor. Eso le está diciendo, porque difícilmente que uno podría pensar aquí, leyendo este versículo, ahora digo yo, ya, antes no lo leía igual, obviamente. Pero ahora pienso y digo, queda claro que Pablo le está diciendo a Timoteo, el Señor va a venir en tu generación, en nuestra generación, va a venir. Porque si uno lo interpretara que Pablo creía o pensara que era un futuro distante de él, o que no lo tuviera claro, que podría ser esta o la siguiente o la generación, cualquier generación futura, no le diría esto a Timoteo así de la manera que lo está diciendo. Porque le dice el versículo 13, te mando delante de Dios. Y después le dice el versículo 14, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, digo esto porque si él no tiene claro que el Señor en breve está a las puertas ya de manifestarse en la generación de ellos, si él no lo creyera, no diría este mandamiento. Eso me parece a mí, porque
si él tuviera dudas o si él hubiese entendido que el Señor hubiese dicho, vengo en cualquier momento, pero no da tiempo, no dice nada más, sino que dice, voy a volver. Entonces, no diría de la manera que uno lo lee acá, no se diría igual. Uno podría decir, oye, eh, procura guardar este mandamiento, porque si viene el Señor en tu época o en tu vida, entonces uno le agregaría un condicional. Pero aquí no hay nada. Aquí lo que me parece a mí, y es lo que sugiero, ¿no? Si estoy equivocado, si hay otra lectura, ustedes me dicen. Entonces, yo entiendo que aquí se ve la urgencia, una vez más, se ve la inminencia para ellos. El Señor iba a aparecer en la vida, eso es lo que creía Pablo, en la vida de él y de Timoteo. Por lo menos eso era lo que él da a entender en estos versículos. ¿Ya? Andrew, adelante. Mm. Ya, quiero hacer una pregunta, pero si me desvío, me avisa y no la respondemos nomás. Pero cuando dice acá, eso, ahí está tratando de entender. Dice que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O la palabra también que vimos que es melo, que es la inminencia. Estaba buscando acá en el diccionario eh, alguna referencia que tenga esa misma palabra en el Antiguo Testamento. Si bien no es textual o no es tal cual, pero en el hebreo se ocupaba la palabra karov, que significa cercano o próximo, y que se ocupa, por ejemplo, en Joel 1:15, que dice, ay del día, porque cercano, ahí está cercano, karov, está el día de Jehová. ¿Ya? Entonces ahí también habla de inminencia, el hecho de que esté cercano. Ahora, algunos, o la pregunta que al menos a mí me nace es si en el tiempo de Joel, por ejemplo, eh, esa cercanía ellos la entendían para su generación o la podrían llegar a entender para una generación postrera. ¿Por qué lo pregunto? Porque en Joel 2 se dice que en los postreros días derramará el Señor su espíritu, etcétera, y eso no lo tomaban ellos para su tiempo, entiendo yo, al menos en el tiempo de Joel, yo entiendo que ellos no lo tomaban como que les fuera a llegar a ellos porque ellos no estaban en los postreros días. Más sin embargo, acá, y lo que hemos estado viendo, esta palabra que está en el Nuevo Testamento, que es melo, habla de también de una proximidad. Entonces, por eso la pregunta es, esta proximidad tanto del Antiguo Testamento que le decía a ellos, oye, cercano está el día de Jehová, pero lo tiraban a los postreros días, y cercano está la aparición de nuestro Señor Jesucristo, o próxima está la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la diferencia está en que eh, se estaba viviendo en los postreros días. Entonces, eso es lo que cambia el sentido del mensaje, ¿no es cierto? No sé si me logro explicar o si me logro dar a entender. Porque en el Antiguo Testamento a algunos se les dijo cercano está el día, pero el día era en los postreros días. Sin embargo, ahora acá se dice cercano está o próximo está, y ahí sí era inminente para ellos en esa generación. No sé si me explico. Y lo que yo creo es que, y lo que hemos visto otras veces también, varias veces antes, es que siempre el contexto nos da más luz, siempre el contexto. Entonces, si se habla de cercano en un contexto de los últimos días, en el caso de Joel, en la venida del Espíritu y todo eso, entonces hay señales, hay indicios y que la audiencia de Joel o los que estaban viviendo en el tiempo de Joel, obviamente que entendieron que si no se daba eso no le aplicaba, si no se daban esos eventos que él menciona, entonces, claro, no lo iban a aplicar a sus propias vidas. Y es más, que cuando hemos visto también los versículos en Primera de los Corintios capítulo 10, Pablo también deja claro que lo que fue escrito antes era para la generación del apóstol Pablo. Él dice fue escrita para nosotros y sirven como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron, etcétera. Primero los Corintios 10. Pero dos cosas. Entonces, el texto
en su contexto, entonces nos podría hablar de la cercanía, cuán o más cerca o más distante está. Y aquí en el Nuevo Testamento, las palabras que se usan y el contexto propiamente tal, porque aquí se habla de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida. Y entonces, claro, texto en su contexto aquí uno ve inminencia para ellos, era cercano para ellos, porque Pablo le está diciendo a Timoteo que guarde ese mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, entonces implica que el Señor Jesucristo tendría que llegar en ese tiempo, porque si no, significaría que no tendría ninguna razón de Pablo decirle a Timoteo que guarde el mandamiento sin mácula hasta la venida del Señor, pensando que la venida del Señor estaba distante de ellos todavía, o no sabía. Entonces, porque Timoteo podría estar incluso en el sepulcro ya, sepultado. Entonces, no es lo que se dice acá el texto en su contexto. Eso me Ya, parece a mí. No sé si alguien sí, no, más sí. quiere opinar. Entonces, tío, para lograr cuadrarlo en mi mente, entonces, en el Antiguo Testamento, eh, los del Antiguo Testamento cuando miraban al futuro, los postreros días, sabían que los postreros días, por las señales que los profetas decían, no les aplicaba aún a ellos. Pero en el Nuevo Testamento, las señales que el Señor Jesucristo dio claramente en el tiempo de ellos, dan luces de que ahí estaba la inminencia para ellos, o sea, el cumplimiento de lo que el Señor estaba diciendo, porque las señales que antecedían el juicio del Señor o la venida del Señor, entonces estaban dándose. Entonces, el hecho de que esas señales se estuvieran dando y el hecho de que Pablo acá le diga a Timoteo, a él que guarde el mandamiento, sin mácula ni reprensión, junto con todo lo que ya hemos visto, entonces el contexto en el cual se está desarrollando también tiene importancia a la hora de entender por qué la inminencia acá no es al menos como yo la entendía antes, que podía ser en cualquier momento, anda a saber tú cuándo, porque es inminente, o sea, no sabes cuándo, sino que acá la inminencia es, entiendo yo, si es que estoy bien, por eso le preguntaba, es que tiene hechos que te llevan a determinar cuándo va a venir. No es una inminencia sin contexto que tú vayas a decir, no sé cuándo va a venir, no tengo nada para saber, sino que esta inminencia, si tienes parámetros para saber cuándo ha de venir el Señor Jesucristo. No, no sé si me explico en la... Sí. Bueno, ya no sé si- vimos no entiendo. hace poco, y que bueno, ya se el alcance, porque inminencia no significa algo como que pueda suceder en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier época. No, inminencia significa algo que está a punto de ser, de llegar, a punto de acercarse, a punto de arribar, etcétera. Estar a punto de. Esa es la idea de inminencia, porque si no, no sería inminencia. ¿Ya? Y lo otro, la analogía de la fe, aparte del texto en su contexto y la analogía de la fe, entonces todo eso tiene que armonizar. Y como sabemos que el nuevo interpreta el antiguo, sabemos que el Señor abrió el entendimiento a los suyos, a sus apóstoles, para que entendieran las escrituras y las proclamaran. Y además cuando Pedro escribe, él dice claramente que los profetas profetizaron, los que profetizaron, ¿ya? Ellos sabían, e indagaban, ¿se acuerda el texto que vimos en Primera de Pedro, si no me equivoco? Indagaban el tiempo y sabía que no era para ellos, era para el tiempo del apóstol Pedro. Entonces él decía que no era para ellos, pero indicaba, ¿ya?, el tiempo. Entonces todo eso, la analogía de la fe nos deja claro que la inminencia acerca de la venida del Señor Jesucristo, uno la ve claramente en los textos que hemos estado viendo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que gracias por tu alcance, hermano mío. Ok, seguimos aquí en el versículo 19, también un poquito más abajo. Aquí está el 14, 1 Timoteo 6:19. Dice, perdón, aquí es donde le está hablando, está dando órdenes, ¿ya? En el 17 dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, etcétera. Después el 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir,
que echen mano de la vida eterna. Ya, la palabra aquí, por venir, donde dice ahí que echen mano, ya, dice atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, ese para lo por venir, de nuevo vemos la misma palabra aquí, esa melo, estar a punto de disponerse a, tener que estar destinado a estar. La idea entonces es aquí atesorando para sí buen fundamento para lo que está a punto de venir. Por eso que dice que echen mano de la vida eterna, ¿sabían? Porque está ligado con lo que hemos visto antes acá, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Él, está en el contexto. Entonces, otro texto que está en línea con todos los textos que ya hemos examinado antes, ¿ya? Otro texto, aquí estamos ya en segunda a Timoteo, donde él dice, Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 3:1, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oigan ahí, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí, postreros días son los que ellos están viviendo. Recordemos que ya desde el tiempo de Pentecostés, Pablo da a conocer, perdón, Pedro da a conocer. Pedro dice que esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días, y ahí es donde dice que esto es, y ahí se cumplen lo que el profeta Joel dijo, cumplimiento, en los postreros días. ¿Ya? Vendrán tiempos peligrosos, tiempos, tiempos peligrosos. Y fíjese aquí la palabra tiempos peligrosos, esa palabra aquí, tiempos, esa palabra ahí, tiempos, esa palabra, ¿se acuerdan que la habíamos visto? Está relacionado con la palabra del griego kairos, ¿ya? Que ya sabemos que algunos la leen kairos, ¿ya? Y esa palabra es importante porque es considerado como ocasión más bien que extensión. Es una oportunidad, es un tiempo señalado, es un momento oportuno. ¿Y por qué es importante esto? Porque estaba profetizado un tiempo de retribución de parte de Dios para con la nación de Israel. Era un tiempo que ya estaba determinado. Y es probable que por eso, cuando el Señor Jesucristo dice, el tiempo se ha acercado, entonces yo entiendo que está relacionado con el tiempo que estaba ya decretado, profetizado en un tiempo específico que Dios había señalado, el tiempo del fin, el fin del pacto, porque Israel había quebrantado el pacto. Entonces, yo sugeriría que aquí esa palabrita tiempo se está relacionado con un tiempo específico, no es cronos, ¿ya? Sino que extensión de tiempo, sino que es un tiempo definido, señalado, específico. ¿Sí? Los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí dice por qué son tiempos peligrosos. Ahí, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y esto está relacionado con lo que el mismo Señor Jesucristo también en su ministerio terrenal, él dice que la generación que lo vio a él, Israel en este caso, después que él limpiaba la casa, y dice que después vienen más demonios y dejan la condición de la casa, la dejan peor. Entonces vienen demonios, ya ven la casa limpia, barrida, adornada, vienen demonios y la dejan peor. Y por los escritos que están en ya sea de Flavio Josefo o de otros escritores que hablan que escribieron del año 70, nos dicen que cosas súper, súper complejas, difíciles, atroces fueron las que pasaron en ese tiempo donde estuvieron sitiados. Estuvieron súper, súper. Si algún día podemos ver algo de los escritos, seguramente algunos ya lo han hecho, pero realmente atroz. Una generación realmente perversa, mala, se dio de todo ahí. ¿Ya? Después dice en el versículo 5 teniendo apariencia de piedad,
más negando la eficacia de ella, a esto se evita. Son consejos que está dando el apóstol porque son los postreros días. El versículo 6, porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Ahí sigue, ¿ya? Eh, Todo esto está en un contexto de postreros días, consejos. Algunos dicen que el Señor y los apóstoles nos dejaron consejos para la iglesia en los postreros días. Y aquí está. Yo le escuchaba al hermano MacArthur que uno de los argumentos que tiene es que no hay advertencias para la iglesia en los postreros días, para los postreros días. Pero el Señor les dijo a los apóstoles, y los apóstoles también, mientras estaban en vida, todavía estaban dando estos consejos. Se dieron consejos para la iglesia que estaba en los postreros días. Ahora, ¿por qué se dice que no hay consejos para la iglesia en los postreros días? Porque se tiran los postreros días para una generación futura de nosotros. Y ahí está el craso error. Pero que hubieron exhortaciones, advertencias, enseñanzas a la iglesia que vivió en los postreros días, claro que los hubo. ¿Sí? Yo creo que ahí de 2 Timoteo 3 hay varios, ustedes lo pueden ver, ¿ya? Y después, 2 Timoteo 4:1. Dice, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense lo que tenemos acá, hermanos. Acá el apóstol, al escribirle a Timoteo, dice que el Señor Jesucristo ha de juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, que aquí habla de un tiempo de juicio y un tiempo de resurrección. Y habla del tiempo de la venida en su reino. Ahí, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, en vista y considerando de que el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, entonces le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante del versículo 1? Que habla de juicio, habla de resurrección y habla de la venida del reino. Y, como ya hemos visto en otros muchos pasajes, esa palabrita ahí que se traduce AD, AD, y uno la ve aquí, entonces es la misma palabra acá, el número de Strong, ya sabemos que es el 3195, estar a punto de. Entonces, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que está a punto de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todo eso estaba ahí, a las puertas. Y es la misma palabra. Queda clarísimo ahí. Me parece a mí que está súper claro, ¿ya? Y es por eso que todo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cómo se tiene que ocupar. Otro pasaje también muy conocido para nosotros, que estuvimos un tiempo meditando en Hebreos, es este, versículo 1 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿se fijan? Ahí ya está hablando de los postreros días, nos ha hablado por su Hijo. O sea, en la venida del Hijo, según este texto, nosotros podemos entender que eh, una vez que viene el Hijo de Dios y el apóstol, bueno, el autor aquí, que para muchos de nosotros podría ser el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, ya después de mucho tiempo que el Señor ya había ascendido, se entiende que Hebreos fue escrito poco antes del año 70 y, y ellos estaban ya viviendo en estos postreros días. Dice, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, con la venida del Hijo vienen también los postreros días y en el tiempo ya del autor a los Hebreos, entonces él entiende categóricamente que está viviendo los postreros días.
Y después, acá en el versículo 14, que está en el contexto, dice el versículo 14 al final, perdón, el capítulo 1, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí entonces, herederos de la salvación. Y lo importante es que estamos en los postreros días, está en el contexto de ser herederos de la salvación, pero esa palabrita que serán, de nuevo, fíjense, melo, melo, estar a punto de, ¿ya? Entonces, que están a punto de heredar la salvación o a punto de ser herederos de salvación. Es algo ahí que está a las puertas. Otro texto que armoniza con todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho, de ahí la importancia de ver lo que vimos al principio acerca de C.S. Lewis. O sea, él no entendió, definitivamente no entendió. Y tampoco nosotros entendíamos, así que con la gracia del Señor entendemos que ahora Dios ha tomado los medios para hacernos llegar estas verdades que estaban ocultas para nosotros. Aquí en Hebreos 2:5, el autor dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y esa palabra venidero, ustedes ya saben cuál es, ¿ya? Es la misma palabra, melo. Y entonces debería traducirse el mundo a punto de ser, porque no sujetó a los ángeles el mundo a punto de ser, del cual hablamos, dice, y aquí todavía queda más claro, del cual hablamos, dice el autor de los Hebreos acá. Versículos súper importantes que nos van dando todavía más y más material, más certeza, más confirmación, más asidero para entender que nuestro Señor Jesucristo jamás mintió y que todo lo que la Escritura dice está en línea con los dichos de Él y de los suyos, porque obviamente es palabra de Dios, es inspirado, no tiene errores, no hay equivocaciones. En Hebreos 6:5, aquí en Hebreos 6:5, dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. ¿Se fijan allí? Ahí la palabra mundo es eón, ¿ya? Edad, época, era, ahí está, eón, ¿ya? Edad, era, orden del mundo, en algunos contextos se traduce como eternidad, ¿ya? Entonces acá, y asimismo dice, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, o sea, de la era, del siglo que estaban viviendo ellos, y esa palabrita venidero, de nuevo, es la misma palabra melo, o sea, y los poderes de la era que está por venir, la era que está a punto de. De nuevo tenemos otro texto de inminencia para la generación que vio al Señor, la generación apostólica. Aquí en Hebreos 6:8, que dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Recordemos que el autor de los Hebreos acá escribe a personas que están dudando de ir o no a sacrificar al templo, ¿ya? Y entonces todas esas exhortaciones son eh, derivados de lo mismo, ¿ya? Tratando de convencerlos, de llevarlos a la verdad, a mostrarles el camino correcto que es seguir al Señor y no ir la ley mosaica. Entonces acá cuando dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y aquí sugeriría yo que entre líneas leo, lo reconozco, entre líneas leo que está apuntando a lo que iba a pasar con la ciudad y el templo. Ahora, la palabra cercana aquí, esta palabra es otra que ya hemos visto y que es la palabra enguis, cerca.
de cerca, junto a, cercano, al borde de. Entonces, la que produce espinos y abrojos es reprobada y al borde de ser maldecida. Otra palabra que nos en línea de nuevo con todos los versículos que hemos estado examinando. Aquí en Hebreos 8:13, otro texto que nos ayuda, dice, y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Entonces está hablando del contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo se hizo viejo, entonces está pronto a desaparecer, se envejece. Y la palabra aquí, cerca, de nuevo, la palabrita cerca es la misma que vimos, ¿ya? En Gis, cerca, de cerca, junto a, cercano, al borde. ¿Sí? Entonces, lo que está, lo que es dado por viejo y se envejece, cercano, cerca, al borde de, y ahí queda. Se fijan, una vez más, la inminencia en los escritos de los discípulos del Señor. Ah, y aquí lo importante que, una vez más, recalcar que lo que tiene escatología, que es el estudio de las últimas cosas, es el antiguo pacto. Y eso es lo que se estaba envejeciendo. Es el mundo de la ley mosaica. Son los cielos nuevos, perdón, son los cielos y tierra del pacto mosaico. Eso también lo vamos a ver más adelante, Dios mediante. Eso es lo que está cerca, a punto, al borde de desvanecerse. Eso es lo que tiene escatología. La escatología, por eso que al preterismo pleno también se le conoce como escatología cumplida. ¿Por qué cumplida? Porque el antiguo pacto ya se terminó, ya Dios lo desechó, quedó obsoleto el antiguo pacto y ahora estamos en un nuevo pacto que no tiene fin. Otro texto aquí en Hebreos 9:8 dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿No? La misma idea, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que le fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Ya? Entonces aquí vemos de nuevo el contraste. Tiene que desaparecer todo el antiguo pacto, ¿ya? Porque era figura del tiempo presente, que vivían en el tiempo que vivían los apóstoles y el autor de los Hebreos. En ese tiempo, dice, se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia. En ese tiempo, cuando estaba en pie el, el- el pacto antiguo, el templo antiguo, en este caso el tabernáculo. ¿Ya? Y la idea acá, entonces, que tiene que haber restauración, el tiempo de la restauración. Fueron impuestas, y aquí vemos que, y lo hemos analizado otras veces, el pacto mosaico era temporal, la ley era temporal. Nunca Dios pensó poner la ley mosaica como que fuera eterna, era algo temporal. Y dice, hasta el tiempo de la restauración, hasta el tiempo de la restauración, ¿se fijan? Entonces, el pacto mosaico era lo que tenía fin, tuvo su fin. Ahora, en el versículo 11
dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, y de nuevo, se fijan acá, al ver acá, al analizar, al ver la palabra aquí, eh, aquí está la palabrita que había de venir, esa que habían de venir, que se traduce aquí que habían de venir, es la misma palabra esta de melo, estar a punto de, es la misma. ¿Y por qué es tan reiterativo Pablo? Porque el fin del antiguo pacto estaba próximo a ellos para dar paso al nuevo. Es lo que vemos acá en Hebreos, el capítulo 9. Estaba muy cercano ya. Cuando analizamos, cuando estudiamos en su tiempo Hebreos, también nos dimos cuenta de eso. ¿Ya? Ahora, en el versículo 26 de Hebreos 9, voy a leer desde el 24 para darle un poco de contexto, pero ustedes ya saben que la tarea de cada uno después es ir a comprobar en las Escrituras. Esa siempre es la tarea que nos queda. ¿Ya? El versículo 24 de Hebreos 9 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Noten aquí, el autor de los Hebreos dice, pero ahora, cuando están terminando los siglos, cuando los siglos están en su consumación ya, en la consumación de los siglos, la consumación de los siglos del antiguo pacto. Eso está en línea con todo lo que hemos visto del libro de Hebreos y también en lo que hemos analizado, versículos que nos hablan de la inminencia. ¿Ya? Y nótese que está en línea, de nuevo, con juicio, ahí está en línea con juicio, o sea, está en el contexto de juicio y también está en el contexto de la venida del Señor. Porque dice el versículo 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación a los que le esperan. Fíjense, juicio, venida del Señor, salvación. Lo mismo que el Señor ha dicho, dijo en los evangelios, los textos que hemos analizado ya antes. Es lo mismo. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria, con sus santos ángeles, en la gloria del Padre, ¿ya? Y entonces eh, habla de que trae la recompensa y recompensará a cada uno conforme sea su obra. Entonces ahí vemos, de nuevo, la venida del Hijo del Hombre, el juicio, la resurrección, las recompensas o la retribución. Lo mismo que está acá, exactamente lo mismo. En el siguiente capítulo de Hebreos, el capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ahí de nuevo, bienes venideros, esa palabra venideros, de nuevo, es la misma, estar a punto de. O sea que si se tradujera literalmente, debería decir algo más o menos así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes por venir, o que están a punto de venir, más bien, los bienes a punto de ser, sería lo ideal allí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes a punto de ser, y de nuevo habla de la inminencia para ellos. Bienes venideros, no venideros para nosotros, era venidero para ellos, era cercano para ellos, era a punto de ser para ellos. ¿Sí? Y en el contexto del capítulo 10 dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis
fíjense, veis, ¿ya? Aquí la audiencia, ellos, ¿ya? No nosotros, se refiere a ellos, a lo que el autor de los Hebreos les escribe, es la audiencia, cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, audiencia, a ellos, primer siglo, aquel día, ¿cuál aquel día? El día de la venida del Señor. El día del Señor o la venida del Señor o el día de Dios, como queramos llamarle. ¿Ya? Y dice, se acerca. Y la palabrita aquí, se acerca, es la palabra que ya hemos visto otras veces. Aquí, en Gizo, algo así se lee. No sé griego, pero algo aprendí del hermano Winston Medina. ¿Ya? Y esa palabra significa acercarse, llegar o aproximarse, estar cerca. De nuevo, inminencia para ellos. Aquel día se acerca. Y el último que vamos a ver hoy día, a ver, dos más para terminar el capítulo 10. ¿Ya? Aquí está hablando de que como algunos están yendo tienen la intención o están dudando de ir a sacrificar al templo, entonces el autor le dice que no, ya no, ya, porque ya hay un solo sacrificio que hace perfecto a todo aquel que cree. Entonces, como ellos están en duda, él les dice, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, saber que Cristo ya pagó y hay un solo pecado, y ese pecado es perdón, un solo sacrificio por el pecado, y ese solo sacrificio, ¿ya? Es el que sirve ante Dios, y si no se toma ese sacrificio, entonces ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay un sacrificio de animal válido ya delante de Dios. El único sacrificio válido es la ofrenda perfecta del Hijo de Dios. Entonces, con razón que les dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esa palabrita ahí, que ha de, es la misma palabra ya tan amiga de nosotros, melo, está a punto de, estar a punto de. O sea, si lo leyéramos literalmente, debería ser algo más o menos así. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que está a punto de devorar a los adversarios. Ahí está. ¿Mm? Y el versículo 10, el último que vamos a ver por hoy día, dice, hablando de la venida del Señor, porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oye, categórico, no tardará. Entonces, imagínense, digo, voy a venir en esta generación y ya han pasado, ¿cuántas generaciones ya en 2000 años? No, dicen, no hay tardanza. Por eso que el apóstol, cuando veamos también en 2 Pedro 3, vamos a ver que no hay tardanza alguna. El Señor no retarda su promesa y es categórico. Y aquí en Hebreos, un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y la palabra aquí, tardará, ¿ya? Tardar, demorarse, permanecer mucho tiempo. ¿Se fijan? No, no va a tardar, no va a demorarse, no va a permanecer mucho tiempo, porque está negado, no tardará. Y lo otro que me llamó la atención a mí aquí es que cuando dice un poco de tiempo, fíjense, aquí la palabra es micros, chiquitito, así, pequeñito. ¿Se fijan? Y aparece, fíjense, aparece ahí, ¿ya? Y después dice, ¿cuánto, tan grande como, cuán grande? Esa es la otra palabra, ¿ya? Hasta dónde, cualquiera que. Entonces, y la otra es la misma, dos veces. Un poquito así, un micro de tiempo
tantito, algo así, parece que fuera lo que procura decir. Es un pequeño tiempo, perdón, no es mucho. Por eso que dice, no tardará. Y después dice, más el justo vivirá por la fe, por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y de nuevo está en el contexto de la salvación del alma. El que ha de venir, ¿ya? El que ha de venir, ahí está, vendrá y no tardará. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí y espero que queden con tarea para verlo después en la casa, lo repasen y si tienen diccionarios, tanto mejor, ¿ya? Así que gracias al Señor hemos podido ir avanzando un poquito más, ¿ya? Yo creo que ahora queda mucho más claro, ¿no? Con tanto versículo que hemos puesto ahí, que gracias al Señor nos ha bendecido muchísimo, nos da mucho gozo, mucha alegría, ¿ya? Voy a dejar de grabar. Si alguno tiene un comentario o una pregunta, antes de que deje de grabar. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. El cordero en el trono, su sangre fluyó, la esposa ataviada que él mismo formó. Cielos y tierra viejos, obsoletos, ya se van dando paso a los nuevos que en breve llegarán. Y aquí vengo en juicio, promesa de luz para aquella asamblea que vio su gran cruz. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. Si pronto y cerca el Espíritu habló, porque a una audiencia futura la carne aplicó. La clave es la audiencia a quien Juan escribió. Su pasado es cimiento de lo que hoy somos nos. Lo que fue su futuro es nuestra paz hoy. Al reino consumado Él nos trasladó. El texto se alumbró, certeza y consuelo que el tiempo ancló. Apocalipsis cumplido, no hay más que esperar. En su generación vieron el reino llegar. Gloria al que en sus días su plan coronó. Libres por su obra, su amor nos selló.